Bien, en la clase anterior nos quedamos aquí en el marco contextual, que bueno, les he estado platicando que depende mucho del autor y cómo veamos cada uno de estos conceptos y cómo lo desarrollen. También depende del director de tesis en la institución donde ustedes realicen su investigación. En este caso vamos a tomarnos la libertad de seguir utilizando los autores que ya les he mencionado, que es Sampieri. Algunos en México, por ejemplo, no están muy de acuerdo con sus posturas y se tienen de utilizar más autores en Estados Unidos y otras partes del mundo para desarrollar metodologías, sobre todo en el área de educación, porque ahí es donde se piensa que se tiene un mayor desarrollo y una mayor inversión, porque por décadas el gobierno de Estados Unidos como empresas privadas han invertido en la investigación de modelos educativos y del desarrollo educativo. Es por eso que, digamos, sí, las escuelas tienen una tendencia más hacia las empresas debido a que pues están patrocinadas en Estados Unidos por empresas privadas. Y es muy similar a lo que sucede en Baja California, por ejemplo, con el caso de todas las preparatorias técnicas de, digamos, em, en áreas de zonas de riesgo, que así se les llaman, y que para evitar que haya mayores problemas en esa colonia, en esa comunidad, lo que tratan de hacer es generar escuelas técnicas, como se cite, para poder contrarrestar cualquier situación que no ayude socialmente. Y pues bueno, la educación está comprobado por investigaciones cuasi experimentales, que ahorita les explico un poquito más, que pues a mayor educación, menor índices de riesgos y digamos el riesgo no solamente en cuestiones de vandalismo, drogadicción, entre otras temáticas, sino también el riesgo que tiene que ver con estar educados en el ámbito de la salud, eh, el consumir cierto tipo de alimentos, el no hacer ejercicio, el tener otro tipo de actividades recreativas más allá de lo digital, por ejemplo el arte, cantar, bailar, entre otras cosas, pero bailar también con una perspectiva estética, desde la filosofía y demás. Entonces digamos que pues ya hay diferentes posturas por ahí, pero que en general van a encontrar estas instituciones más abocadas en el sentido de empresas, ¿no? Y bueno, vimos entonces la parte de los antecedentes. Los antecedentes nos explican una información donde abordamos problemas similares o los relacionados, fundamentados en nuestra investigación y que nos ayuden a fundamentar cómo ya se ha estudiado nuestra misma investigación. Si yo tengo una situación en CECITE, en algún CECITE, entonces yo debo tratar de buscar cualquier artículo publicado, tesis, tesina, proyecto que tenga que ver con CECITE para poder yo hacer digamos, un escaneo de lo que ha pasado sobre mi tema. Sin embargo, si yo veo, por ejemplo, el marco contextual, es en el entorno donde se desarrolla mi investigación, yo puedo partir de datos geográficos, culturales, políticos, que hayan hecho alguna investigación en el CECITE que no tiene que ver directamente con mi tema, pero que sí tiene relación con la institución y el contexto donde está puesta la institución. Por ejemplo, la cantidad de habitantes, zona geográfica, datos de vandalismo, porque a veces puede ser importante para nuestra investigación, para darle un buen contexto. También podemos hablar de datos generales de por qué colocaron esas, por ejemplo, sí, esos técnicos en esa zona, en CECITE, por ejemplo. Entonces, eso puede ser el marco contextual. Y normalmente todo lo que hagamos en nuestra investigación tiene que estar respaldado por autores, por investigadores, por datos, ¿no? Al final, todo lo que nosotros decimos tiene que estar basado en una lógica y en un peso para poder defender nuestro argumento. Por ejemplo, muchas veces se piensa que los estudiantes tienen muchas dificultades para estudiar por problemas emocionales, pero muchas veces es más bien
por todo un contexto muy complejo que tiene que ver con familia, con economía, donde no solamente la variable emoción es suficiente para poder explicar lo que pasa con los jóvenes. Entonces, bueno, ahí hay otras investigaciones que se pueden hacer al respecto, ¿no? De cómo está la situación hoy en día con el mínimo esfuerzo también de los adolescentes. Creo que eso es un tema de investigación también muy interesante, que tiene que ver cómo ha cambiado la cultura y cómo también la cultura pop de alguna forma ha llegado hasta una cultura, digamos, ya sin pies ni cabeza, donde no hay tendencias musicales como tal, ni de ropa, ni de nada. Ya es bastante complejo cómo se está viendo la humanidad hoy en día. Pero bueno, eso puede ser marco contextual. Y el estado del arte también se puede referir, tanto como en la parte de los antecedentes, hay quienes prefieren hablar del estado del arte que antecedentes, pero sí implica analizar estudios recientes, tecnologías, teorías, metodologías, ¿no? De tendencias actuales en general y que en las áreas y que requieren una investigación futura, ¿no? Digamos, normalmente trata de ver qué más se podría hacer y los antecedentes, qué se ha hecho al respecto. En el marco teórico vamos a hablar de autores que de forma teórica, de forma conceptual, ustedes van a seguir. Por ejemplo, en la definición de inteligencia emocional, en la definición de inteligencia, en la definición de, por ejemplo, un intelectual, en la definición de diferentes conceptos que nosotros vayamos a usar. Si hablo de inteligencia emocional, también tal vez puedo hablar de empatía, puedo hablar de otros conceptos que van alineados con la inteligencia emocional y cada uno de ellos los tendría que discutir y que definirlos y tomar una postura, porque en el marco teórico yo tendría que tomar una postura acerca de cómo defino inteligencia emocional para después hacer que esa variable la pueda medir o la pueda categorizar o la pueda entender, ¿no? Un poco más. Normalmente la inteligencia emocional se estudia más en el ámbito cuantitativo, más que en el cualitativo, al menos que sean propuestas de clases, de diplomados, de propuestas de soluciones, pero normalmente la inteligencia emocional hay un formato, hay cuestionarios para poder medirlo, al igual que la inteligencia, ¿no? Que es el coeficiente intelectual. Normalmente esas variables estarían del lado cuantitativo. Ahora, la justificación. La justificación que ustedes van a entregar esta semana junto con su metodología, que la van a acompañar después de todo lo que escuchen en este video, porque viene más sobre el diseño metodológico. Esta justificación ustedes la van a basar en Sampieri et al, es decir, y otros, que está en su Blackboard, en su área de libros, se llama Metodología de la Investigación, es de Sampieri del 2014, que ya lo hemos revisado y todo lo que vean de ahora en adelante está basado en ese libro. ¿Qué les recomiendo? Que lean la parte de la justificación, que lean la parte de los antecedentes, del objetivo, del planteamiento del problema, porque se va a necesitar, lo van a necesitar para poder explicar, para poder escribir su protocolo de investigación, donde ustedes no lo van a llevar a cabo, solamente es el plan de trabajo, ¿no? El cronograma que ustedes teóricamente deberían seguir. Repito, las investigaciones suelen tardar más de un año, a veces 2 años, a veces 5 años, a veces 10 años, dependiendo de la problemática que se exponga y la profundidad con que se quiera revisar digamos, esa situación, ese problema. Entonces, en la justificación nosotros debemos demostrar que el estudio es necesario e importante en 5 puntos. Conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. En conveniencia, las preguntas normales son, que eso lo menciona Sampieri, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué me va a servir o para qué sirve en general? Y socialmente, que esa sería la relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyecto social tiene? ¿Hay una relevancia social? ¿No la hay? Si ustedes no cumplen con alguna de estas, no es necesario cumplirlas, pero sí que repiensen si hay una relevancia o no social. Por ejemplo,
examen, en un examen de gramática, de ortografía, ¿hay una relevancia social? Sí, porque podemos detectar en dónde están fallando los estudiantes para armar un plan dentro de la institución y mejorar las evaluaciones. Ahora, implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? En el caso, por ejemplo, de un examen. No es que ayude, pero propone, ¿no? Se pueden proponer. ¿Cuáles son las implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Además de evaluar la ortografía y tener un nivel, por ejemplo, de ortografía, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué otras implicaciones prácticas se podrían desarrollar a partir de ello? ¿De qué se podría hablar? O de comprensión lectora, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el valor teórico. Se llenará algún vacío de conocimiento, es decir, en mi marco teórico encontré, o en mis antecedentes, en mi revisión de la literatura, encontré algo interesante que pueda llenar algún vacío. Ustedes van a decir, no, pues no voy a aportar nada porque solo es en mi escuela. Bueno, es que eso es un valor teórico. Para la escuela, para ese contexto en específico, sí es importante, sí es relevante y sí hay un valor teórico, sobre todo si no hay antecedentes de una aplicación, por ejemplo, generalizada o estandarizada de exámenes dentro de la institución. Muchas veces no se hace por el costo que implica hacer el examen o los exámenes. ¿Por qué? Porque al final sacar la copia de los exámenes, revisar las boletas de los exámenes, todo eso es tiempo, son costos y al final el tiempo de las personas para revisar los exámenes, como se decía anteriormente, pues cuesta. Si voy a tener una plataforma LMS, Learning Management System, es decir, como Blackboard, si voy a tener una plataforma de evaluación, eso también cuesta y cuesta por usuario y últimamente es muy caro. Entonces, esas son también implicaciones de lo que tiene que ver con su investigación de cómo se va a realizar y si es viable o no es viable. Tal vez es una buena idea hacer un instrumento para evaluar a los alumnos, pero la institución lo va a permitir, se van a dar los recursos, se van a dar los espacios, van a cooperar los docentes y muchas de las cosas que van a empezar a decir los docentes de secundaria y preparatoria. Si evalúan a los alumnos y salen bajos, ¿me va a afectar? ¿Me van a bajar el salario? ¿Voy a tener una sanción? Y ahí es cuando las instituciones normalmente no permiten que se evalúen a los alumnos porque hay una muy mala fama de este tipo de evaluaciones. Ahora, en la utilidad metodológica, esta investigación, este instrumento, ya sea una entrevista, un cuestionario, al final es una entrevista, ya sea un análisis documental, ya sea un examen, un cuestionario, una encuesta, ¿esta investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿O es un instrumento que yo ya retomé y que lo estoy volviendo a aplicar? ¿Lo voy a hacer yo? Si lo voy a hacer yo, tengo que ver los datos, así como si lo tomo de alguien, de algún autor, tengo que ver los datos de confiabilidad y validez de ese instrumento para poder confiar en ese instrumento y poderlo aplicar adecuadamente. Pueden lograrse con ellas mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. ¿Cuál sería la utilidad metodológica? Y estas preguntas ustedes las pueden ir contestando una a una y si en una no tienen respuesta simplemente la pueden omitir. No se trata de que la van a contestar una a una y van a ponerme pregunta 1, respuesta. No, van a ser párrafos donde tienen que describir, sobre todo que ustedes son estudiantes de lengua y literatura. Van a describir en formato de prosa, es decir, en texto, en párrafos, cada una de estas situaciones de la justificación, características de la justificación. ¿Qué recomienda Sampieri? Hay muchas formas de hacerlo, pero cuando vamos iniciando en procesos de investigación, esto es una recomendación que podemos seguir. Y si siguen estas preguntas, se les va a hacer más fácil hacer su justificación. También se pueden ayudar con ChatGPT, pero hay que ser muy específicos cuando le vamos a pedir algo a ChatGPT. Recuerden que hay que darle el contexto, los datos de los alumnos, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, porque si no me va a empezar a dar resultados de la justificación, una justificación maravillosa y que va a ayudar a toda la población y que vamos a descubrir 1000 cosas, porque a veces ChatGPT es muy positivo. Y al final esto no va a estar apegado a la realidad. Entonces se pueden ayudar,
pero hay que tener mucho cuidado, hay que leer después de utilizar ChatGPT. Comento de un robotcito, si están utilizando ChatGPT, otra vez no les prohíbo utilizarlo, solamente las situaciones utilícenlo con conciencia, están estudiando y son docentes de la lengua y la literatura. No pueden no tener ética y no revisar lo que el chat escribe. Ahora, en la justificación, aquí hay un ejemplo en el libro de Sampieri, que ahorita lo pueden revisar en todas las páginas, que viene todo el proceso de la justificación. Son 2 paginitas de Sampieri. Léanlo, ahí vienen ejemplos. Este es un ejemplo de cómo escribir una justificación. Dice, de acuerdo con Méndez, 2014, formato APA, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constituye la relación con su pareja sentimental. Es decir, ya hay un autor que comprueba que una de las preocupaciones centrales de los jóvenes es la relación con su pareja sentimental. Y en algunos estudios, como el de Mendoza 2013 y el de Stafford y Merola en 2007, se encontró que los universitarios, otra vez ya son 2 estudios diferentes, se encontró y ambos concluyen lo mismo, que tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas. Entonces, si yo tomo la investigación de Méndez más la investigación de Mendoza y la de Stafford y Merola, yo puedo concluir que entonces sí hay una preocupación porque sí tienen problemas. Esa es mi conclusión lógica. Muñiz y Rangel encontraron que un noviazgo satisfactorio eleva la autoestima en este periodo, sobre todo de adolescencia, ¿no? De juventud. Y da más datos, ¿no? Entonces aquí se va señalando el valor teórico, implicación práctica, valor metodológico. Ustedes vean dónde se incluye cada una de estas respuestas y está en formato de prosa, está en formato de texto y así lo tendríamos que escribir. Pueden ponerle el ejemplo ChatGPT, pero ustedes ya tienen que haber tenido una lectura de algunos textos, como les señalé en las clases pasadas, de que tienen por lo menos 20 artículos que ya revisaron y ya pueden hacer este tipo de hilación para justificar su documento. Entonces, esto lo van a tratar de hacer, porque luego vienen los antecedentes, viene el marco teórico, viene el planteamiento del problema, y ahí es donde se van a tardar bastante. Entonces, aquí, pues habría que leer, habría que investigar y ver cómo se relacionan estos documentos para yo justificar. Ahora, ¿es difícil? Pues es tardado, no es difícil, es muy tardado, y lo que a veces pensamos o queremos es que en un día, en unas 5 horas que le dedican, tener esta justificación, y a veces son días de poder redactar una página, que es lo que les pido en la justificación. Entonces, espero que les haya quedado claro parte de la justificación. Traten de contestar estas preguntas, traten de hacer el texto y traten de encontrar y citar autores que le ayuden a hacer la justificación. Y si de plano no, apóyense un poco de ChatGPT, pero hagan la lectura de los autores, porque si no, sí es muy difícil. Ese es el problema, no el problema, sino que esa es la realidad de la investigación, es tardada. Pero no es un problema, y no es que sea difícil, simplemente es tardado, y queremos tener algo muy pronto, pues no va a pasar, no es como hacer de comer en la vida diaria ni caminar. Es más un proceso mental y duro a veces. Ahora, de esto, de la justificación, para entender un poco más la parte de la metodología, de aquí en adelante voy a hablar de variables de la estadística, pero me voy a regresar también al tema de diseño de investigación, porque necesitan revisar y atender los comentarios que les dejé. Si ustedes no enviaron su trabajo de forma anterior, pues no van a poder corregirlo. Entonces, solo enviaron 8 personas su trabajo. Entonces, van a tener problemas para poder entregar este avance que se culmina el 7 de abril. Entonces, pues cuidado con eso. Pues les voy a comentar hasta que sea la siguiente semana, les voy a regresar, digamos, las observaciones. Pero pues ya tendríamos más o menos un poquito formado el cuerpo del proyecto de investigación. Todavía no tan formado y con muchos errores que luego les voy a ir definiendo. Falta darle formato de texto con formato APA,
Todavía no les he hecho ese tipo de observaciones porque no llegamos ahí, pero falta mucho en sus proyectos, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a hablar de variables de la estadística, porque esto es bien importante para entender cómo vamos a hacer nuestro instrumento. Las variables de la estadística normalmente se utilizan como parte de investigaciones cuantitativas. Ahorita voy a regresar a lo cualitativo, pero lo más, digamos, fácil es lo cuantitativo a veces. Depende del tipo de investigación que hacemos, pero normalmente. Entonces, en una variable estadística es una característica cuantitativa o cualitativa que se mide o se observa en una población. Ahora, hay muchas cosas que se pueden observar, de moléculas, en células, en muchas, digamos, áreas, no solamente en una población humana. Bien, eso es importante de destacar. La población no significa que sea solo humana. Ahora, una población es el conjunto de personas que tenemos del cual podemos obtener una muestra. Aquí está, por ejemplo, tenemos un conjunto de población y de ello podemos obtener una muestra para hablar de esas personas. Y que en teoría, una muestra aleatoria o una muestra bien hecha para un experimento tendría que ser lo suficientemente representativa. Normalmente se dice que está alrededor de los 300 sujetos por una cuestión de probabilidad y estadística. Pero hay instrumentos donde se puede hacer este tipo de medición, como se los expliqué en el video pasado. Ahora, de una muestra hay individuos y de cada individuo hay una variable que puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Por ejemplo, el color y el sexo, no el género. Recuerden que sexo y género son distintos. El sexo es cuestión biológica y el género es una cuestión identitaria. Bien, y el género sí es un constructo social, porque yo digo que quien tiene genitales femeninos, pues va a tener un color rosa en su cuarto. Y si tiene genitales masculinos, va a tener color azul en su cuarto. Eso ya es una construcción, es algo que nosotros nos inventamos por cuestiones de estar bien con nosotros mismos, por generaciones. Pero también es muy reciente, ¿no? En general, este tipo de utilizar un color u otro para definir a una persona. Entonces, aquí tenemos este tipo de variables. Sexo, género, color, esos son variables, ¿no? Entonces, ahí es más o menos como iniciamos esta descripción de que es una variable. Entonces, de una población yo puedo tener, ¿no?, puntitos rojos, verdes y grises, amarillos, y cada uno de ellos representa una, digamos, carrera. Yo puedo hablar de una población, que es la UABC. No, una población no quiere decir que sea todo México o todo el mundo, no. Una población se selecciona, en este caso yo puedo decir la población de la UABC o la población de los universitarios de todo México. Son dos diferentes poblaciones para las cuales yo tendría que calcular diferentes muestras. Pero al final son poblaciones y tendría que ver con mi objetivo de investigación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cuáles son los gustos musicales de todos los universitarios de México, entonces tendría que tener una muestra por lo menos de todas las universidades de México. Y en cada universidad pues tendría que tener una muestra representativa para poder hacer una representación idónea de cuáles son los gustos musicales de todos los universitarios de México. Y tendría que ser también un muestreo aleatorio, en fin, tendría que hacer varios cálculos matemáticos para poder definir eso. O podría tomar también la UABC y tendría que tomar también muestras por campus para determinar cuáles serían los gustos musicales de los universitarios. Y en este caso también podría tomar, por ejemplo, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como población y que mi muestra sea las licenciaturas de esas de esta facultad. Ahora, en la facultad o en mi objetivo de investigación, yo estaría midiendo a la población de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, no de todas las facultades. Entonces mi objetivo tendría que decir que voy a caracterizar a los gustos musicales, por ejemplo,
o definir los gustos musicales de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para, no sé, conocer cuáles son sus gustos y su relación, por ejemplo, con su promedio escolar. Eso sería un objetivo y estaría relacionando los gustos musicales con la calificación de los estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Eso no se nos tendría que olvidar porque esa es la población que yo estoy midiendo. No podría generalizar y decir todos los estudiantes, porque no sería así. Mi muestra solo está siendo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces aquí podemos ver esta representación, ¿no? En este sentido, si estamos interesados en el estudio de la edad de los viajeros, de unos viajeros, se trata de analizar una característica que toma los valores numéricos, a la cual denominamos variable. Si nos interesa, en cambio, su país de procedencia, se trata de analizar una característica cualitativa denominada atributo. Y ahí es donde vamos a encontrar si nuestro objetivo de investigación se apega más a lo cualitativo o lo cuantitativo. Aunque los cuantitativos dicen que todo se puede medir, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros podríamos hablar del género, pero si hablamos de cuestiones de cómo perciben el género la población de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, yo puedo hacer una encuesta, ¿no? Para conocer toda la población, o simplemente puedo hacer entrevistas y comprender un poco a profundidad de qué se trata, o hacer investigación mixta, combinando entrevistas con también la encuesta. También podría dirigirme a la población estudiantil o a la población de docentes. Ese también sería un cambio en lo que yo quiero estudiar. Y podría hablar desde el ámbito educativo, desde perspectivas como la formación de formadores, o podría hablar desde la formación de estudiantes. Formación de formadores pues serían tomar a los docentes. Entonces ahí tendría que ver si es una variable, no una característica que toma valores numéricos, o un atributo, que es una característica llamada atributo. Pero al final le llamamos variable en estadística. ¿Por qué? Porque existen variables entonces categóricas y numéricas. Y aquí viene la revoltura, pero no se preocupen. Las variables categóricas son las cualitativas, es decir, las que tendríamos que convertirlas a números, como el sexo, que normalmente se categoriza en hombre, mujer. En la India, que tiene un alto índice de personas andróginas, que nacen con ambos genitales, pues tal vez podremos agregar una clasificación extra, que sería, normalmente ponen el 0 para mujer, el 1 para hombre, y sería el 2 para personas con ambos genitales, porque es sexo, ¿no? Hablamos del sexo biológico. Entonces eso sería una variable cualitativa o categórica nominal. ¿Por qué? Porque la puedo clasificar, hombre, mujer, y bueno, andrógina, o podemos hablar se me fue la palabra, pero luego lo recuerdo. Luego tendremos variable categórica, cualitativa ordinal, que puedo jerarquizar. Por ejemplo, en una escuela podemos jerarquizar las variables de los empleados, nombres de los empleados. Por ejemplo, director, coordinador, docente, alumno. Ahí los puedo jerarquizar porque hay una jerarquía. Puedo jerarquizar, por ejemplo, los nombres de los puestos en las empresas también, porque siempre hay un CEO, hay un director tal vez en ventas, en publicidad, en comunicación, en ventas, etc. Y ahí lo puedo jerarquizar. Entonces las variables cualitativas categóricas se pueden jerarquizar y les puedo poner números para poder jerarquizarlas de menor a mayor.
Entonces tenemos variables cualitativas, nominales y ordinales, clasificación, jerarquización. Luego tenemos variables cuantitativas numéricas, es decir, las que sí son de números, discretas y continuas. Las discretas son las que se pueden contar, 1, 2, 3, 4, es decir, cuántas personas hay o cuántas mujeres hay. Bueno, pues son 15. Se pueden contar y se pueden clasificar. Bueno, entonces las discretas normalmente serían todo lo que se pueda contar en número cerrado. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 manzanas, etc. Luego tenemos variables cuantitativas numéricas continuas que tienden a medir longitudes o con, digamos, decimales. Por ejemplo, 1.62 metros. Ahí estamos hablando de medidas continuas que se miden. Bien, una cosa es contar, otra cosa es medir. Por ejemplo, la inteligencia. ¿Se puede medir? ¿O se puede contar? ¿Se puede caracterizar, clasificar, jerarquizar? Bueno, la inteligencia se puede medir. Los niveles de conocimientos se puede medir. ¿Por qué? Porque puedo hacer una escala de medición. Por ejemplo, el examen de ingreso a la universidad se mide, no se cuenta, se mide. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener 700 puntos, 1100 puntos, 800 puntos, 832 puntos y los puedo medir. No precisamente van a tener un punto decimal, pero se pueden medir. Bien, entonces, en general, nosotros vamos a tener diferentes tipos de variables, tanto los cualitativos como los cuantitativos. También hay diferentes clasificaciones. No vamos a andar en ellas, me gustaría que nada más se quedaran con lo primero y que luego profundicen también en las variables. Pero básicamente se dividen en estas, ¿no? En nominal, ordinal, discretas y continuas. Ahí está. Normalmente también se les puede llamar nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las nominales, como ya lo dijimos, es una categoría. Las ordinales son jerarquías. Los intervalos, estaríamos hablando de distancia entre dos resultados, cualesquiera que sea. Y el nivel de medición de razón es cuando hay un valor cero que tenga un sentido real. Por ejemplo, las horas. ¿Qué otro punto tiene? Cero. Por ejemplo, los que son de intervalo es el clima, porque tenemos menos 2 grados, menos 4 grados. Y los de razón son los que tienen un cero base para poder medir. Por ejemplo, la altura de una persona dentro de las medidas, continuas, ¿no? Variables continuas de medición, pues estaríamos hablando de medidas de intervalo y de razón, las que parten del cero y las que no parten del cero, o las que se van hasta el menos 2 grados, menos 3 grados, y no hay un cero donde inicie la contabilidad. Bien. Ahora volvemos a los diseños de investigación, y es que aquí es donde sirven esta explicación de las variables. Si yo tengo un diseño de investigación cuantitativo, hay dos tipos, básicamente, de diseño de investigación cuantitativa. El propósito del diseño de investigación cuantitativa es responder las preguntas de investigación, cumplir los objetivos del estudio y someter hipótesis a prueba. Ahora, de los tipos hay no experimentales y hay experimentales. De los experimentales, que son los que normalmente ustedes escuchan en áreas de ciencias exactas, física, biología, química, todas esas son experimentales. Y en las experimentales existen preexperimentos, cuasi experimentos que se utilizan más en el área educativa, como la comparación de dos test, por ejemplo. Y existen experimentos puros, que normalmente hacer un experimento puro es muy difícil por las condiciones que debe de cumplir un experimento para que se pueda llamar experimento. Una de esas es la cuestión de la muestra de la población. Bien. Y en el cuasi experimento tenemos un poquito de flexibilidad con respecto a la muestra. Entonces, en el experimento puro hay un control, hay una manipulación
de las variables totalmente y también de la población. Y normalmente la muestra es aleatoria, es muy fácil de hacer en el sentido teórico, pero en el sentido práctico no. Por ejemplo, si yo quiero, como les decía, hacer el estudio sobre la música, qué música prefieren los niños de 7 años de edad en todo México, de 7, no sé, de 6 a 8 años de edad. Y yo quiero hacerles un cuestionario y tendría que escoger de forma aleatoria, bueno, hacer varios cálculos, pero básicamente tendría que escoger de forma aleatoria los colegios y después de forma aleatoria los niños para poder hacer un buen muestreo. Una vez que yo consigo esa aleatorización y consigo a los niños, el problema es, uno, en México no existen bases de datos del nombre de los niños. Está prohibido. Las escuelas no lo permiten. Los padres de familia tendrían que dar consentimiento y tendrían que firmar una hoja de corresponsabilidad. Y eso hace que nosotros no podamos hacer cualquier experimento a nuestras anchas, por así decir, o a nuestro devenir y ya, simplemente hacerlo y hacer un experimento. Por otro lado, tendría que tener mucho control sobre lo que se hace en el experimento, como lo que se hace con las ratas de laboratorio. Y esos son los llamados experimentos puros, ¿no? Los de las ratitas, que dejas una rata, no le das nada, le das agua y a la otra rata le das azúcar y compruebas con el paso del tiempo cuáles son los efectos de cada uno de los tratamientos que se le da a una rata y a otra rata. Y puedes tener cientos de ratas con diferentes tipos de tratamientos para ver las reacciones y efectos secundarios y tienes que tenerlos en un ambiente controlado. Bueno, eso es algo que muy difícilmente se puede hacer con humanos. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo de Neuralink. Ustedes saben que hoy en día Elon Musk ya ha realizado lo del implante al cerebro para que mentalmente puedas controlar el mouse de tu computadora y puedas interactuar con la computadora sin necesidad de utilizar las manos. Pero eso, obviamente, que es un experimento, conlleva también diversas cuestiones éticas. Entonces, aquí es donde nos topamos con muchas dificultades a la hora de hacer investigación en el siglo XXI a 2024, por todas las condiciones humanas y de derechos humanos y éticas que conlleva hacer un experimento como se hacía, por ejemplo, en el siglo XX, que muchos de los experimentos se hacían en contra de la voluntad de las personas, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y en otros múltiples eventos a nivel mundial e internacional, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea del experimento. Por otro lado, existen los diseños de investigación cuantitativas no experimentales y de esas existen dos: longitudinales o evolutivos, es decir, ver cómo unas personas, no aplicarles un cuestionario y ver cómo reaccionan después de 5 años y ver si siguen contestando lo mismo. Por ejemplo, un cuestionario sobre para ellos qué significa amar. Y podríamos hacer un estudio longitudinal hasta su muerte y verificar cómo cambia el concepto del amor en las personas a través del tiempo. Luego existen los transeccionales o transversales. Normalmente son los que se llaman recolección de datos de un único momento. Solo se hacen una vez, yo encuesto una vez, normalmente son los estudios de mercado, por ejemplo. Son exploratorios porque yo quiero saber explorar algo muy específico, por ejemplo, saber qué piensan o cuál es la percepción del amor de los adolescentes en 2024. Y es un estudio aislado y ya no lo doy seguimiento, solo quiero saber en ese momento como una fotografía qué es lo que pasó y ya. Y pues esos serían en general los diseños de investigación experimental y no experimental. Entonces, todos estos tienen que ver con las técnicas de recolección, ¿bien? Pero el punto es que ustedes vayan tomando una idea de qué es lo que quisieran hacer o refinar su diseño de investigación, su metodología, ¿bien?
Y ustedes lo que van a hacer en su metodología es que lo van a revisar y van a citar a Sampieri, van a buscar en su libro sobre lo que ustedes quisieran hacer. Bien. Ahora, existen pues estos diseños experimentales, ¿no? Que básicamente son los siguientes. Hay una causa y hay un efecto. Bueno, eso es lo que hace el diseño cuantitativo, ¿no? Eso es lo que trata de explicar. Hay un tratamiento, un estímulo, una intervención y hay una variable independiente, ¿no? Que es la supuesta causa, el tratamiento, el estímulo, etc. Por ejemplo, hay un estudio sobre el azúcar. En el estudio sobre el azúcar con las ratas, el estimulante fue comparar el consumo de azúcar, está en YouTube esa investigación, y el consumo de cocaína. Bien, entonces le dieron esos dos elementos a las ratas y vieron, observaron para poder determinar cuál sería el efecto, ¿no? La variable dependiente. Influye en, ¿no? Y se dieron cuenta, pues, que en realidad la situación que pasaba con el azúcar y la cocaína es que se hacían más dependientes del azúcar que de la cocaína, de forma más rápida y constante y a largo plazo. Entonces, eso es un muy buen descubrimiento, ¿no? Entonces, el azúcar suele causar mayores efectos que la propia cocaína. Ahora, hay otros ejemplos, ¿no? Un tratamiento psicológico reduce, que es la variable dependiente, la depresión. En este caso, el tratamiento, que eran el azúcar y la cocaína, la variable dependiente sería la adicción, ¿no? Es decir, el azúcar genera variable dependiente más adicción que la cocaína. El tratamiento es la variable independiente y la variable dependiente es la que aumenta o decrementa. Un tratamiento médico mejora, por ejemplo, la artritis. Un nuevo motor revolucionario incrementa la velocidad, ¿no? Luego tendríamos que ahondar más en las variables dependientes e independientes. Pero bueno, básicamente la variable dependiente depende de algo, que es la variable independiente, para que surja efecto. ¿Ok? Ok, ahora, tenemos la diferencia del cuasi experimento y del experimento. El cuasi experimento es lo que normalmente hacemos en educación. Hay una selección de participantes, pero esta no se realiza con una selección aleatoria de participantes, sino que se seleccionan grupos ya formados. Por ejemplo, yo podría hacer un cuasi experimento para probar estrategias didácticas de lengua y literatura, pero esas estrategias tenían que estar muy definidas porque yo no puedo ver el efecto de cada estrategia en los alumnos. Es decir, normalmente los que he estado leyendo en sus investigaciones es que ponen estrategias didácticas, muchas. Bien, pero yo tendría que hacer un estudio por cada estrategia didáctica aplicada para saber su efecto, porque cada estrategia es diferente y por ende yo no podría decir que las estrategias en general influyen. ¿Qué tal si lo que influye más bien es la motivación del docente y no la estrategia didáctica en sí? O cuando yo quiera saber qué estrategia didáctica influyó en la mejora del rendimiento escolar, por ejemplo, o en la mejora emocional del ambiente de la clase, yo no podría saber cuál estrategia funciona mejor. Entonces, en el cuasi experimento, tengo que tener primero una selección aleatoria que puede ser, no aleatoria más bien, que pueden ser escoger dos grupos. Por ejemplo, escoger tercero A y tercero B. Escojo ambos grupos y a uno les aplico el tratamiento, es decir, a uno les pongo la estrategia didáctica de leer poemas en voz alta y a la otra no le aplico esa estrategia didáctica. Entonces, ¿puedo tener varios grupos controles? Sí, para poder comparar. ¿Y puedo tener varios grupos con tratamientos y con variables o variantes más bien? Sí, también. Puedo tener varios, y hay muchos modelos para el cuasi experimentos. Puedo tener varios grupos con diferentes estrategias didácticas para ver cuál causa más efecto y tener mis grupos control, 2 o 3 grupos control para poder comparar qué pasa si no se aplica y qué pasa si sí se aplica. En algunos casos podemos ver que las estrategias no causan ningún impacto, ninguna mejora en el rendimiento académico, pero tal vez pueden causar un impacto en la motivación.
Ahora, que bueno, al final la motivación está relacionada con el rendimiento académico. No hay asignación aleatoria de grupos, ya que no hay un muestreo como tal aleatorio, no es un experimento, no hago una selección específica, sino que yo selecciono la escuela, la institución y los grupos. Hay un control limitado sobre las variables, así como se los expliqué ahorita, y el objetivo es explorar las relaciones causales en situaciones donde la asignación aleatoria no es posible. Ahora, ¿puedo decir que esas estrategias mejoran? Solo puedo decir en mi investigación que en una escuela de cierto nombre, con ciertas características, contexto y demás, hice este experimento y me dio estos resultados. Es probable que si lo aplican en otro lugar, en otra escuela, en otro estado, en otro país, los resultados sean similares. Y cuando ya varios investigadores hacen la misma aplicación del mismo cuasi experimento, entonces se pueden llegar a conclusiones más fehacientes y determinar que así es, ¿no? Entonces muchas veces las estrategias didácticas sabemos que funcionan porque ya muchos muchos investigadores lo han hecho, pero hay muchas variables y variantes y también las poblaciones, las generaciones cambian. Entonces eso también afecta después a la estrategia didáctica. Uno de los problemas de la educación, por ejemplo, es esa variabilidad de los seres humanos. Por eso es que la educación siempre es inestable, porque los seres humanos somos inestables. Ahora, tengo la selección de la muestra. Si yo hago una selección de la muestra porque lo quiero hacer un poquito más riguroso o porque sí quiero hacer un experimento, ¿no? Entonces puedo hacer la probabilística o la no probabilística. La probabilística sería que tenemos que precisar el tamaño de la muestra, tendríamos que seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de listados de marco muestral o procedimientos como tómbolas, tablas de números, aleatorios, stats, que es una software, y la selección sistemática. También podremos hablar de muestra aleatoria simple, estratificada por racimos o clústeres. Son diferentes tipos de muestreos que no vamos a ahondar en ellos. Y la no probabilística, que es normalmente la que hacemos en el cuasi experimento, es cuando seleccionamos casos por unidades y que no pretenden que sean casos que sean estadísticamente representativos. Como esta escuela no es representativa, ¿no? Pero pues nos ayudaría a darnos una idea si funcionan o no las estrategias didácticas. Ahora, el objetivo central del muestreo sería seleccionar casos representativos para generalizar. Es decir, mientras más aleatorio sea, quiere decir más un experimento, quiere decir que podemos generalizar de manera más fácil. Es decir, podemos afirmar en todo el mundo que así pasa, como lo de las ratas. Ahí, como es un experimento, yo sí puedo generalizar que así es, ¿no? Que el azúcar causa más adicción que la cocaína. Debido a las características de la rata y al ser parecido en ciertas características al ser humano, podremos decir que el ser humano conserva más adicción al azúcar que a la cocaína. Y la situación es que el azúcar, como no demuestra que sea, digamos que enloquezca al ser humano de forma, por una cantidad de horas, como la cocaína, no enloquezca, sino que cambia sus características psicomotrices, psicomotoras y demás, es moralmente aceptable más el azúcar que la cocaína. Bueno, ahora vamos a pasar, esto sí está largo, ahora vamos a pasar a la parte de la definición del alcance de investigación cuantitativa. En este sentido, ya viendo estos diseños, yo tengo que elegir un diseño y revisar si voy a hacer un estudio exploratorio, un estudio descriptivo, un estudio correlacional o explicativo. Un exploratorio normalmente es una investigación de problemas poco estudiados, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. Es algo que no se ha ahondado tanto, por eso es exploratorio. Por ejemplo, si en su institución
no se ha hecho un examen, un cuestionario de inteligencia emocional o socioemocional, entonces sería un estudio exploratorio, porque abre la puerta a otros estudios que puedan seguir haciéndose. También están descriptivos, ¿no? Miden conceptos, definen variables, probar ciertos conceptos como el estudio que les digo de la música. Podemos medir conceptos, medir el concepto del amor y nos ayudaría a describir variables. Y en este tipo de estudios descriptivos podrían ser solo el diseño del instrumento. Hay muchas tesis, muchas investigaciones que solo se quedan hasta ahí. El correlacional es cuando se relaciona una variable con otra. Por ejemplo, las covariables, ¿no? Es decir, la relación entre la calificación, el estudio socioeconómico, que ya lo decía Bourdieu, es decir, se sabe, ¿no?, que a mayor mejora económica de los padres de familia, van a tener un mejor desempeño los hijos, ¿no? Eso está comprobado en el rendimiento académico. Entonces tenemos la variable rendimiento académico, el estado socioeconómico, y también podremos tener otra variable que es la de sexo, o podremos tener otra variable como la de idiomas, si saben más idiomas, ¿no? O la de, como Bourdieu lo hizo, contar la cantidad de cuadros y esculturas que hay en casa, pinturas, esculturas, libros, arte. Y está comprobado que a mayor estimulación visual, bella, estética, no cualquier cuadro, no cualquier escultura, sino que sea bella, estética desde la filosofía, hay un mejor aprovechamiento escolar o rendimiento académico. Entonces, esa es la relación de las covariables, y toda esa relación de covariables puede dar una explicación de cómo mejorar el rendimiento académico. No todo está dicho en ese aspecto. Nadie ha encontrado el punto medular de la mejora del rendimiento académico, porque también hay casos en los que se salen de la norma y tienden a no haber tenido las condiciones socioeconómicas, pero se desenvuelven correctamente. A eso les podemos llamar los que están fuera de la línea, ¿no?, general, y serían anomalías. También tenemos el alcance de la investigación explicativa, que vamos a determinar de las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados, como lo que les acabo de decir, es un poco más explicativo. La correlación es un poquito más chico, pero lo explicativo ya es un poco más complejo, ¿no? Entonces, podemos decir que todas estas investigaciones pueden ser al final exploratorias o no. Y una pregunta que se hace Sampieri, o que hace Sampieri, es que de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, etcétera. Y nos dice que no es sencillo, porque todo depende del estado del conocimiento de la literatura. Es decir, si ustedes no hacen antes una revisión de los antecedentes, pues no pueden tener claro qué investigación quieren hacer. Por eso primero hay que leer investigaciones que se asimilen a lo que ustedes están buscando. Y ustedes van a decir, pero no sé cómo le hago. Bueno, buscando. Es que a eso precisamente se le llama investigar. Hasta que tienes una idea clara de qué es lo que quieres hacer de investigación, pues puedes hacerla. Ahora, hay diferentes tipos de hipótesis. En el caso de la investigación cuantitativa, hay diferentes formas de hacer hipótesis, ¿no? Hay hipótesis en el estudio exploratorio no se formulan hipótesis cuando es por primera vez. Hay quienes no van a tener que hacer hipótesis. Si es descriptivo, se formulan cuando se pronostica un hecho, un dato. Si es correlacional, cuando son hipótesis correlacionales o hipótesis causales. Por ejemplo, correlacional podría decir que no es una causa. Mayor rendimiento escolar, podremos decir que se correlaciona el sexo con el rendimiento escolar, pero que no precisamente sea una causa. Lo que sí podría ser una causa, por ejemplo, es el estado socioeconómico. Eso sí podría ser una causa. Entonces, aquí hay diferentes tipos de hipótesis.
¿no? Con variables independientes, en fin. Aquí tendremos que ver si su estudio aplica para hacer una hipótesis o no. Ahora, acá hay varios ejemplos, está la presentación en Blackboard, pero nos vamos a ir ya a las definiciones operacionales. Una vez que nosotros tenemos bien planteado qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestras variables, entonces tenemos que hacer una definición operacional para poder hacer el instrumento, ya sea cuestionario, ya sea examen, eh, ya sea un instrumento psicométrico. Por ejemplo, psicométricos son el de coeficiente intelectual, inteligencia emocional. Esos son cuestionarios psicométricos. Y cada uno de ellos tendríamos que definirlos en su constructo de definición operacional, es decir, cómo opera, cómo lo puedo medir. De inteligencia emocional se mide con una prueba con 70 ítems son reactivos. La aceleración se mide con, o su definición operacional sería con un acelerómetro con su escala de unidades en G. El abuso sexual infantil tiene, por ejemplo, el Children's Knowledge of Abuse, que es un cuestionario, y hay una versión en español de 35 preguntas para que sean contestados por niños y niñas de 8 años en adelante, ¿no? Para que pueda ser administrado en este tipo de casos, o para hacer una forma preventiva y conocer si ha sufrido o no de abuso sexual infantil. Esto es un tema bien interesante que se podría estudiar en escuelas, ¿no? Clima organizacional, también hay un cuestionario, por ejemplo, una escala del clima con 73 ítems. Entonces, esa sería la definición operacional. Si ya hay un antecedente, si ya hay un libro, si hay un book que hable sobre este tipo de instrumentos, como el DMS 30, me parece, DMS 30. Pero son libros, son handbooks de instrumentos, ya con pruebas de confiabilidad, validez, que solamente están para que sean aplicados o bien para que sean editados, pero con sus reservas de haber editado ese cuestionario, ¿no? Entonces, ya hablando de esto, o sea, vamos luego otra vez a regresar a cómo plantear la operacionalización y vamos a regresar a cómo plantear todo un constructo operativo para que hagan su propio instrumento, que eso ya es una tesis, por ejemplo. Pero en muchos casos toca hacer instrumentos, aplicarlos, pilotearlos y demás. Pero bueno, también existe la parte del diseño e investigación cualitativa, como ya habíamos visto. Eso es un poco más difícil, a veces, no siempre, todo tiene su chiste, pero bueno. El planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto, nos dice Sampieri. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Normalmente es muy difícil tener un resultado previo, porque normalmente este tipo de estudios cualitativos tratan de hacer profundizar en conceptos mentales, son una cuestión subjetiva, conceptual, cambiante, y es por eso que tienden a ser un poco distintos los diseños de este tipo de procesos cualitativos. Todo va a depender de lo que les guste. Por ejemplo, los tipos básicos de diseño del estudio cualitativo son los diseños narrativos, diseños de investigación-acción, diseños fenomenológicos, etnográficos y de teoría fundamentada. Por ejemplo, estos son los básicos, pero hay una sinfín de diseños de investigación cualitativa y la cuantitativa es un poco más estructurada, ¿no? Pero en cualitativas hay un sinfín de autores que hablan sobre cómo hacer investigación cualitativa. Ahora, en los diseños narrativos, por ejemplo, se utilizan técnicas como tópicos, biográficos y autobiográficos. Bien, es decir, vamos a hacer una biografía, una autobiografía. Por ejemplo, hay estudios de biografías de profesores de escuelas rurales. Eso sería una investigación cualitativa. Entender sus razones, sus motivaciones, su desarrollo, o cómo se logró que una escuela rural
llegar a una estabilidad, etcétera. Todo eso es más cualitativo, porque no es algo que voy a medir, sino que es algo que voy a explicar. Es diferente. Luego existe el diseño, investigación, acción, donde hay una visión de investigación cíclica, ¿no? Porque la investigación de acción es yo intervengo en la situación y por eso es cíclica. Y es cuestión de pensar y observar. Prácticamente es práctico y participativo. Luego están los diseños fenomenológicos que se pegan más al estudio filosófico, que es la fenomenología hermenéutica y empírica, donde vamos a entender cómo las personas describen y comprenden, ¿no? Ciertas situaciones de un fenómeno. Por ejemplo, en ciertas escuelas, instituciones rurales, normalmente este tipo de estudios como los etnográficos, fenomenológicos, se hacen más en escuelas rurales. Tiene que ver por una situación muy específica que pase. En la India, por ejemplo, se habla de todos estos casos de niñas que no pueden acceder a ciertas escuelas y entonces se aboca a entender por qué pasa esta situación y por qué pasa este fenómeno, ¿no? El de prohibir o evitar. Entonces se estudia el fenómeno como tal. En el etnográfico, los diseños pueden ser de estudios de comunidades, grupos, organizaciones, es muy, muy de ir a la comunidad, y pueden ser muchos tipos de estudios de caso, también a veces en el diseño etnográfico vale biografía, es toda una clase, ¿no? El hablar de diseños etnográficos. Y la teoría fundamentada, hay diferentes tipos de diseños como los sistemáticos emergentes, hay diferentes tipos de codificación. Y normalmente hay muchos investigadores cualitativos que trabajan estos tres al mismo tiempo, la teoría fundamentada, diseños etnográficos y fenomenológicos. Y normalmente en las maestrías profesionalizantes que no son de investigación tienden a hacer investigación-acción, es decir, entrometerse en la escuela a cambiar situaciones. Pero pues hay muchos puristas de la investigación que cuando tú te entrometes cambias la situación y cuando tú ya no estés ahí se vuelve un problema. Entonces, cuando sea profesionalizante se recomienda que tú ya estés laborando en una institución y que tú ya te quedes ahí, porque precisamente el punto sería profesionalizarte para mejorar prácticas en tu misma escuela o situación o contexto. Pero bueno, aquí habría mucho que revisar. Ustedes pueden ir perfilando qué es lo que quisieran hacer. Tal vez les gusta más el diseño narrativo. En la etnografía se utiliza mucho la entrevista, también en la fenomenología, cuando hay que entrevistar a las personas sobre qué piensan acerca de un fenómeno, ¿no? Entonces, básicamente, hay que elegir un verbo que sintetice nuestra intención fundamental, en el caso de estudios fundamentados, explorar, entender, identificar, ver el fenómeno de estudio, especificar los casos, perdón, es el fenomenológico, especificar casos, participantes, eventos, determinar el ambiente, y bueno, un ejemplo es profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares. Más allá de que yo lo pueda medir y estructurar, es saber qué les llevó a ese punto, ¿no? Entender a un contexto muy específico sin tratar de generalizar y solamente estudiando ciertos casos. Jóvenes universitarios y una universidad específica serían el ambiente, ¿no? En este caso es otra vez un poco lo mismo que en cuantitativas, ¿no? Hay una población, hay una universidad, en mi muestra, y ya yo tomaría de la muestra, que aquí no se llama muestra, pero tomaría ciertos sujetos de una situación determinada que yo ya vi con anticipación, con antelación de forma empírica, ya observé, ¿no? En mi proceso científico y ya me di cuenta que hay una problemática. Y viendo esa problemática, pues yo ya puedo actuar, ya puedo investigar. Ahora, aquí, como les decía, el muestreo es que básicamente no es probabilística, no busca generalizar resultados, se puede hacer cualquier ajuste en el momento del estudio,
Se determina durante o después de la inmersión inicial, pues hay que observar primero. Entonces hay que buscar casos, hay que ver exactamente qué está pasando, qué problemáticas hay. Y normalmente hay diferentes tipos de voluntarios, de expertos. Por ejemplo, cuando se hace un jueceo para los exámenes se utiliza esta técnica que es jueceo por expertos. Entonces llaman a ciertos docentes, universidades preparatorias o docentes, que puedan juecear el examen y hacer un proceso de expertos. Entonces también hay de casos tipo, por cuotas. Y bueno, hay diferentes, ¿no? Entonces, por conveniencia son las más usadas, tanto para la versión cuantitativa como cualitativa, porque es lo que me queda cerca, ¿no? Lo que conozco. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla de lo que se recomienda para cada tipo de estudio. En el etnográfico cultural se recomienda una comunidad o grupo cultural de 30 a 50 casos que lo conformen, es decir, entrevistar a 30 a 50 personas. En etnográfico básico, 12 participantes homogéneos. En fenomenológico, 10 casos. En teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación de 20 a 30 casos. Historia de vida familiar, pues tendría que ser toda la familia. Biografía, sería el sujeto de estudio, porque es una persona, y las personas vinculadas al sujeto de estudio, si viven, porque si no tienen que hacer una biografía documental, que tiene que ver más con los procesos históricos. Y hay estudios de casos que son de 6 a 10, si no es con profundidad, que normalmente los estudios de casos son entrevistas a profundidad, tipo biografía, para entenderlos mejor. Y también están los grupos de enfoque, ¿no? De 7 a 10 casos por grupo. En mi caso, para el artículo de los intelectuales, fue un estudio de caso de 7, 8 docentes, no recuerdo bien, a profundidad, pero específicamente hablando de intelectuales, ¿no? Y bueno, eso sería todo hasta el momento. La situación ahorita, con sus avances, serían que traten de hacer, ya ir dándole forma a su proyecto de investigación, terminar con la metodología, que hablen del contexto, de las técnicas que van a utilizar, el instrumento que más o menos piensan que van a utilizar, la hipótesis, si en su caso ven que aplica, y si no, dejar sus dudas ahí mismo. Yo a varios les marqué en los objetivos ya el objetivo que deberían de tener y les dije que revisaran sus objetivos específicos porque les cambié el objetivo general. Eso sí ustedes lo enviaron, si no, pues va a estar muy difícil, ¿no? Y pues la justificación, o sea, ahorita nos vamos a enfocar en la metodología y en la justificación. Tratar de hacerlo, tratar de tenerlo. Recuerden que también aquí tienen el ejemplo ¿dónde está? El ejemplo del trabajo que hice, que ya no está acá. Bueno, creo que está en una de estas semanas, ¿no? Pero tienen el ejemplo, tienen la estructura del trabajo final, tienen la presentación del curso, y de aquí es donde yo tomé de Hernández et al toda esta presentación, bien, para que lean la parte de justificación y lean la parte de metodología, que más les agrade, si la versión cuantitativa o la versión cualitativa. Creo que eso es muy importante, definir primero hacia qué lado se quieren ir, porque sin eso no podemos seguir, sobre todo cuál es su pregunta de investigación. Espero que con esto ya les haya quedado un poco más claro. Y pues nada, nos veríamos la siguiente semana para seguir corrigiendo sus trabajos. Bye.